Buenos días, mediante este video vamos a presentar el artículo Nanotoxicidad del grafeno y el óxido de grafeno de la revista Chemical Research in Toxicology, junto a mis compañeros Sofía Mancera, Camilo Fierro y mi persona, Laura Rodríguez. Ahora voy a presentar el resumen del artículo. En un principio tenemos que el grafeno y sus derivados son prometedores candidatos para importantes aplicaciones biomédicas debido a su versatilidad. El uso prospectivo de materiales a base de grafeno en un contexto biológico requiere una comprensión detallada de la toxicidad de estos materiales, por lo que en esta revisión se van a analizar resultados recientes basados en estudios de citotoxicidad y genotoxicidad in vitro e in vivo de materiales relacionados con el grafeno, y vamos a examinar esto para evaluar la toxicidad que tiene. Debido a la formación de enlaces de hidrógeno estables que puede formar el grafeno, se sugieren ventajas para potenciales biomédicos utilizados en diversas aplicaciones nanobiotecnológicas, como el medio ambiente, la biomedicina y la biotecnología. En consecuencia de esto, el grafeno tuvo un mayor reconocimiento, haciendo que este no sea exento en el riesgo para la salud humana. Por lo tanto, se requiere un nivel más profundo de estudios nanotoxicológicos y de seguridad humana. A lo largo de este proceso se han encontrado resultados contradictorios porque se observaron efectos tóxicos y no tóxicos. Ahora vamos a explicar la toxicidad del grafeno y el óxido de grafeno en el ambiente e in vivo. Hola, les hablaré un poco sobre la investigación que realizaron en el siguiente artículo, dirigida a estudios de cultivo celular exponiéndolo a grafeno. La parte experimental que realizó el siguiente artículo fue suministrar la sustancia grafeno envuelta en una fina capa de glucosa para que ésta fuera aceptada en la célula, con el fin de conocer el impacto que ésta generaría. Teniendo en cuenta los datos suministrados por el artículo, podemos concluir que el grafeno sí es contaminante en las células pulmonares, con concentraciones específicas. El resultado que arrojó el siguiente experimento fueron 50 microgramos por mililitro, es decir, desde esta concentración el grafeno en las células ya es contaminante. Para finalizar, en la siguiente imagen se ilustra la membrana y cómo es absorbido el grafeno envuelto con glucosa. Se proporcionó grafeno en medidas largas y medidas pequeñas, con el fin de ver si son absorbidas. Efectivamente no importa la forma, pero sí la concentración y el peso de dicho material. En este experimento se utilizaron seres vivos como prueba de lo que causa el óxido de grafeno en la salud humana. En ratones induce toxicidad crónica y muerte por granuloma pulmonar. También se encontraron toxicidad pulmonar dependiente de la dosis, lesiones granulomatosas, edema pulmonar, fibrosis e infiltración de las células inflamatorias. Después de la administración del óxido de grafeno 27,60, se observó una respuesta inflamatoria pulmonar. El pez cebra también fue utilizado y este se ha establecido como un modelo preclínico importante para estudios de toxicidad in vivo de nanomateriales debido a su estrecha homología como el genoma humano. Las gráficas nos muestran que las diferentes concentraciones no aumentan la mortalidad de los nematodos. Sin embargo, muestran la secuencia de cómo en cada uno de los días que pasan, estas disminuyen, lo que indica la ausencia de toxicidad aguda in vivo. Sin embargo, otro estudio demostró que una nanolámina de grafeno con bordes afilados causaba daños considerables a la membrana celular de las bacterias, proporcionando una propiedad bacteriana útil. Ahora voy a explicar la toxicidad ambiental. Recientemente se han discutido las toxicidades ambientales y biológicas del grafeno y o compuestos de grafeno aplicados en la remediación ambiental. Se tomaron las plantas como el repollo, el tomate, la espinaca y la lechuga, tratadas con grafeno, y estas nos mostraron unos efectos tales como una inhibición significativa del crecimiento, muerte celular y síntomas visibles de lesiones necróticas en el repollo, tomate y espinacas. Estos hechos nos indican que el posible efecto tóxico de los grafenos en las plantas puede depender en gran medida de la dosis de grafeno, el tiempo de exposición y la especie de la planta. Como este tema merece mayor atención, hicieron un experimento más a fondo en el cual introdujeron materiales de pocas capas de grafeno en medios eh,
de semillas de tomate con una superficie esterilizada y se siguió la germinación y el crecimiento. Por lo tanto, esto nos arroja que las estructuras de carbono de grafeno de pocas capas no afectaron significativamente las tasas de crecimiento de las plantas, muy probable debido a su incapacidad para penetrar los tejidos de las plantas. También se hizo los efectos del grafeno en el tratamiento de aguas residuales y estos nos mostraron efectos tóxicos en las comunidades microbianas de una manera dependiente de la dosis. Ahora voy a presentar los mecanismos de toxicidad. En primer lugar tenemos al estrés oxidativo. Este es causada por la generación de especies reactivas de oxígeno, con sus siglas ROS. Entonces, las enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa o el glutatión peroxidasa son capaces de reducir y eliminar la generación de especies reactivas de oxígeno. Si no se consigue la homeostasis, es decir, el equilibrio, las macromoléculas celulares como las proteínas, el ADN y los lípidos pueden resultar dañadas. Otro posible mecanismo de toxicidad es la lesión de la membrana celular por interacción física con grafenos de bordes afilados. Además, debido a su superficie hidrofóbica, el grafeno puede interactuar significativamente con los lípidos de la membrana celular, causando toxicidad. La toxicidad también depende de las propiedades físico-químicas de los materiales de base de grafeno, como la densidad de los grupos funcionales, el tamaño, la conductividad y la naturaleza química del agente reductor utilizado para la desoxigenación del óxido de grafeno. Estos resultados nos muestran que el mecanismo de toxicidad de los materiales a base de grafeno en las células depende en gran medida de la superficie del nanomaterial. Ahora seguimos con la metodología para evaluar la toxicidad del grafeno y óxido de grafeno. Los ensayos de citotoxicidad más comunes para evaluar la toxicidad de los materiales relacionados con el grafeno son el MTT, la generación de especies reactivas del oxígeno, la hemólisis, el ensayo de apoptosis, la detección de citoquinas, la genotoxicidad y la hemocompatibilidad. Cabe destacar que el ensayo de genotoxicidad se considera un indicador importante de toxicidad, ya que existe una estrecha relación entre daños al ADN y mutaciones que pueden provocar cáncer. Entre todos los ensayos, MTT es con diferencia el más popular para caracterizar la citotoxicidad de los materiales. Sin embargo, se informa que este ensayo es problemático en estudios de nanotubos de carbono. Por último, tenemos las conclusiones. Los materiales a base de grafeno son únicos y poseen propiedades significativamente diferentes a las de las nanopartículas esféricas y los nanotubos de carbono unidimensionales. Esta revisión revela que la toxicidad del grafeno depende de la superficie del grafeno, la estructura química o la naturaleza de los recubrimientos funcionalizados, el tamaño, el número de capas, el tipo de célula, la vía de administración para experimentos in vivo, la dosis, el tiempo de exposición y los métodos de síntesis. En general, una conclusión importante que puede postularse es que los nanomateriales de grafeno pequeños hidrófilos tienden a formar una dispersión coloidal estable, evitando la agregación y por tanto son más aptos para ser internalizados y eliminados